Bueno, les voy a explicar el ejemplo que estuvimos trabajando en la clase de Meet de hoy, que es un ejercicio de tiro oblicuo. Dice lo siguiente: se lanza un proyectil, ¿no? Con una velocidad de módulo 200 metros por segundo. El proyectil alcanza una altura máxima, ¿sí? Acá, ¿ven? Este sería por ahí el movimiento. Alcanza ahí la altura máxima y luego cae al suelo, que el suelo estaría acá, ¿sí? Lo que ustedes tienen que averiguar, o lo que vamos a averiguar, mejor dicho, es cuál es el tiempo que tarda en llegar al suelo y cuál es el alcance máximo. Que es importante saber que cuando hablo de un alcance estoy trabajando en la componente X, ya que el proyectil sale, ¿sí? Acá, sale de acá digamos, del lanzador y llega al suelo, ¿sí? Bien, vamos a pasar acá. Entonces, lo primero que voy a tener que averiguar es cuáles son las componentes del vector velocidad, ¿sí? O sea, la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y, que sabemos que para poder hallarlas teníamos que hacer coseno del ángulo por el módulo del vector. El ángulo es 37 grados, por lo tanto voy a usar ese ángulo y el módulo del vector es 200 metros por segundo. Así que nos queda como resultado que la componente en X es 159 metros por segundo y la componente Y de la velocidad inicial es 120 metros por segundo. Bien, eso para empezar. Una vez que ya tenemos las dos componentes, ¿sí? Que son estas que están acá, voy a empezar a trabajar con las funciones. Lo que voy a averiguar primero es cuál es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. ¿Sí? Que yo sé que en esa altura máxima la velocidad final, ¿sí? La velocidad final se hace 0, o sea, cuando alcanza a esa altura máxima. Entonces, voy a usar la función o la fórmula de velocidad en I, que es esta, y voy a ir reemplazando. Velocidad final 0, ¿sí? Fíjense que está acá velocidad final 0. Velocidad inicial voy a usar la de la componente I, que averigüé antes, que es 120 metros por segundo. La aceleración va a ser la de la gravedad, que siempre la vamos a usar negativa, ¿sí? Por el momento. Siempre negativa, ya que usamos el sistema de coordenadas en el suelo, siempre, X e Y. Y bueno, y luego despejo, ¿sí? Fíjense que lo que hago es despejar T, que es el tiempo, ¿sí? Van a ver que el tiempo nos va a quedar, una vez que despejo, ¿sí? Nos queda tiempo igual a 12,2 segundos. Pero este es el tiempo en la altura máxima, o sea, tiempo que tarda en llegar hasta acá, hasta esta altura máxima. Si yo quiero saber, entonces, el tiempo que tarda en llegar acá al suelo, tengo que hacer este tiempo multiplicado por 2. Ahí vamos a ver cómo quedaría. Esto que les decía recién, ¿ven? Para averiguar el tiempo que tarda en llegar al suelo, multiplico por 2, ¿sí? Porque hace 12,2 hasta acá y 12,2 más hasta llegar acá al suelo, ¿sí? Entonces el tiempo va a ser, el tiempo que tarda en llegar al suelo, 24,4 segundos. Bien, vamos a ver. Acá ya tenemos el primer punto. Nos queda averiguar el alcance máximo, ¿sí? Para averiguar el alcance máximo tenemos, ustedes saben que usamos la función de X porque dijimos que el movimiento del alcance es en X, ¿sí? Y si es un alcance, es una posición, tengo que saber cuál es la posición en X cuando el proyectil, o sea, llega al suelo, en qué posición está en X. Entonces lo que hice acá fue copiar la función, ¿no? De X, o sea, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, bueno, esa que ya conocen. ¿Sí? Ahora hay un tema acá, vamos a ver lo siguiente. Acá, en la componente X, la aceleración es 0, como yo les indiqué acá, ¿sí? Es 0. Por lo tanto, todo este término se cancela, ¿sí? Cuando hay movimiento en Y,
O sea, cuando hay un movimiento en tiro oblicuo, ¿no? Que, digamos, no hay nada que lo empuja y que haga que genere una aceleración, el objeto se mueve por la aceleración de la gravedad, tanto en tiro vertical como caída libre y como tiro oblicuo. Pero en la componente X, el movimiento como es horizontal, no hay aceleración, o sea, de la gravedad, ¿sí? La gravedad nos, digamos, es una aceleración que es hacia abajo, por decirlo así, que digamos, está funcionando solo en la componente Y. Por lo tanto, todo este término se cancela y me va a quedar solo este término para averiguar el alcance. Si ustedes si quieren ya se lo anotan, se lo copian y ya saben que van a usar para averiguar el alcance siempre esta partecita de la función solamente. Que si se ponen a mirarla es igual a la de la posición en el MRU, ¿no? Porque en el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, no tenemos aceleración, por lo tanto usamos esta función justamente. Bien, ahora una vez que tenemos, ¿qué hago? Ahora sí voy a reemplazar. Miren, averiguo la posición final, bueno, posición inicial 0 metros. Velocidad inicial en X voy a usar la de la componente X que era 159 metros por segundo, ¿sí? Y el tiempo que voy a usar es el tiempo que tarda en llegar al suelo, porque yo quiero averiguar cuál es la posición en ese momento. Y bueno, hago la cuenta y me da aproximadamente 3.880 metros, ¿sí? Porque segundos se cancelan con segundos. Bien. Por lo tanto, acá ya tenemos el resultado final. El alcance es 3.800 metros. No se olviden que acá siempre tengo que usar la velocidad en X, o sea, la de la componente X, no la de la componente Y. Vieron que para averiguar el tiempo usé la de la componente Y, pero en este caso no. Bien, entonces, tenemos el tiempo, tenemos el alcance máximo. Y bueno, esto es todo. Ahí ya terminamos el ejercicio. Ahora les voy a dejar algunos para que practiquen.